soy de Venezuela, pero tengo ya muchos años viviendo fuera, viviendo en los Estados Unidos. Primero estuve en Nueva York y en Boston, y desde hace 7 años estoy en Los Ángeles, en el LACMA, en Los Angeles County Museum of Art, que es el museo del condado de la ciudad. Y, y cuando vivía en Venezuela, trabajaba para el Museo de Bellas Artes de Caracas. Entonces, aunque siempre he estado en el mundo de los museos y en el ámbito del arte, he trabajado como en diferentes departamentos, ¿no? He trabajado tanto en el área de educación como en el área de investigación, curaduría, performance. Y actualmente en Los Ángeles, en el LACMA, tengo un título que es muy curioso. La gente siempre me pregunta, siempre tengo que explicar que son esos títulos que requieren una explicación, porque soy curador de proyectos especiales. Como si los demás proyectos no fuesen especiales, solamente los míos. Pero a lo que se refiere el título de mi posición es que yo trabajo desarrollando proyectos a través de las diferentes colecciones del museo. Es decir, yo no me enfoco exclusivamente en arte americano o en fotografía o en arte latinoamericano, sino que tengo la oportunidad de imaginar e investigar para proyectos que involucren a más de una colección del museo, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado a desarrollar una mirada un poco más horizontal, que es cada vez más interesante para mí, porque me abre a otros campos de investigación, a áreas que no son necesariamente mi especialidad, y un poco ahí estoy. La palabra curador es una de esas palabras que afortunadamente es muy flexible, muy maleable, significa muchas cosas, y como significa muchas cosas, generalmente no significa nada. Pero un curador literalmente es una persona que cuida una colección. A partir de eso, del uso de esa palabra en el contexto más inmediato de los museos, la palabra, la profesión, el oficio de organizar exposiciones, de trabajar con artistas, de cuidar archivos, de pensar en los contextos inmediatos en los que una obra se va a presentar, se fue transformando. Entonces, ahora se utiliza la palabra curador y el verbo curar casi que como seleccionar, ¿no? Voy a curar los pantalones que me voy a poner hoy, ¿no? Como si fuese solamente seleccionar. Pero el rol del curador o de quien acompaña a artistas en el proceso de organizar una exposición va mucho más allá de seleccionar, ¿no? La idea también es como ir perfilando criterios más claros de organización de las exposiciones, o ir generando contextos que ayuden a leer mejor las obras presentadas. Entonces es un oficio múltiple, y la palabra oficio creo que es importante rescatarla. Curar una exposición es un oficio, es una cosa que requiere trabajo, imaginación, disciplina, y mucha escucha. Es una pregunta complicada, porque generalmente esos adjetivos de arte latinoamericano o arte latino terminan imponiendo como un límite, ¿no? Termina siendo una categoría muy cerrada, que a veces me parece poco productiva para entender mejor esas obras. Digo esto, pero al mismo tiempo estoy consciente del contexto específico de los latinos en Estados Unidos, y de cómo la producción artística responde muchas veces a esa zona, a ese limbo extraño donde se sienten que no forman parte, digamos, de la cultura americana, pero tampoco forman parte de la cultura dominicana, por ejemplo, si estamos hablando de la inmensa diáspora dominicana en Estados Unidos, en Nueva York en concreto. Entonces, entiendo que son términos necesarios a veces, pero personalmente
yo me distancio un poquito de ellos. Yo creo que tiene que ver con un par de cosas, por lo menos. Una de ellas es que mi formación académica se inicia en la literatura. Yo llego al arte vía la literatura. Entonces, trato de imaginarme estas exposiciones como un lector. Entonces, yo siempre pienso en el espectador como un lector y en mí personalmente como alguien leyendo estas obras, estas secuencias de obras que se presentan en una sala, o estas yuxtaposiciones, entonces esos ritmos que se van generando, esas capas de sentido que van surgiendo. Y el otro elemento es que a mí me ha interesado mucho desde siempre el teatro y el performance. Entonces también creo que la idea de pensar en las obras habitando un lugar y cómo la ubicación de determinada obra en determinada esquina de una galería hace que la obra se lea de una manera o de otra. Entonces, como esa idea de una puesta en escena, digamos, de cómo se acompañan las obras, de cómo la arquitectura del lugar resalta un aspecto de la obra, de la idea de una secuencia, todo eso me entusiasma mucho. Más que una narrativa, yo creo que a lo que aspiro yo en estos proyectos es como a crear las condiciones para que surjan nuevos relatos, nuevas historias, uh, viejas historias también, pero que haya como la posibilidad, que haya la libertad de leer estas obras de diferentes maneras, ¿no? Y no de forzar una mirada única, un pensamiento único. Sí, ciertamente. Una de las cosas más difíciles y estimulantes del proyecto para el Pacific Standard Time, el ALA, era eso, que la exposición que terminamos organizando surgió de una serie de obras que comisionamos a varios artistas. Con lo cual, si un año antes de la muestra me preguntaban, háblame un poco de la sala y de qué va a haber, no tengo ni la menor idea. Te puedo decir por dónde van los artistas desarrollando la obra, pero todavía no estamos seguros de si esto va a terminar en la pared, en el piso, colgando del techo, en un video. Entonces era una manera muy apasionante para mí como curador de seguir el desarrollo de estas obras. Y un poco la experiencia durante estos días revisando más de 200 propuestas de artistas que en su inmensa mayoría yo no conocía, ha sido muy interesante por eso, porque es casi que como es asomarse a ver una obra. Y muchas veces no tengo idea del contexto preciso en el que esa obra fue producida, pero entonces es todavía un ejercicio más de imaginación, de ver cómo funciona esa obra en base a lo que estoy viendo que el artista quiere desarrollar. Muchas veces es evidente que el artista está aún tanteando, ¿no? Que tiene una intuición y tiene un proyecto, pero bueno, hay muchas preguntas que el artista no puede responder. Entonces, parte de lo que ha sido gratificante de esta conversa con los otros dos jurados ha sido juntos tratar de entender, ¿no?, cuál es realmente la propuesta, mirar a obras anteriores de los artistas, y tratar de ver cómo la obra anterior nos puede dar pistas, como las migajitas de pan en el cuento de Hansel y Gretel, a ver hasta qué punto estas obras están conectadas con lo que el artista quiere hacer. Muchas veces el proyecto nuevo es radicalmente distinto de la obra anterior, cosa que también nos entusiasmaba mucho, ¿no? Bueno, los artistas están usando esta oportunidad para realmente lanzarse en una piscina de aguas desconocidas, ¿no? Muchas veces para profundizar en algo que ya han venido haciendo y que necesitan otro tipo de plataforma. Entonces ha sido realmente muy variado eso, ¿no? Agotadora. No, ha sido muy grato realmente, pero ha sido muchísimo trabajo. Porque nos tocaba un poco ir como recomponiendo a veces lo que estaba contando, ¿no? Ir recomponiendo el proyecto.
¿qué quiere decir el artista exactamente con, bueno, vamos a ver una obra anterior, a lo mejor está hablando de esto, no, a lo mejor. Entonces era un poco como ir tratando de afinar la escucha, ¿no? Para realmente escuchar la voz del artista de cuál es la necesidad, cuál es el proyecto que quieren desarrollar y de qué manera nosotros conversar y discutir si esta es la plataforma más adecuada para que el artista desarrolle esa obra. Y esto va a sonar súper demagógico, pero lo tengo que decir. De hecho, en la discusión, cuando preparábamos el documento final, nos pareció que era excesivo poner esto allí, pero realmente fue difícil hacer la selección. Um, y muchas veces la razón por la cual un artista era incluido o no era que nos hacíamos la pregunta, ¿es realmente esta la mejor plataforma para ese proyecto que el artista está presentando? O sea, muchas veces el proyecto nos interesaba enormemente, pero sentíamos que este no era el mejor lugar para ese proyecto en este momento. Honestamente, el formato fue lo que me convenció de que tenía que decir que sí a la invitación de ser parte del jurado. Es bastante inusual y me parece que es realmente inteligente ofrecer concursos hay en todos lados. Pero el hecho de que esto más que un concurso es un proceso de apoyo a los artistas, donde nosotros como jurados pasamos varios días considerando estas obras y nos comprometemos a volver a ver una selección de 20 de estos artistas para luego tomar una. Es decir, es un proceso como de cocina a fuego lento, ¿no? Entonces no hay prisas en esto. Y me parece que los resultados en términos de apoyo a los artistas ya son extraordinarios, ¿no? Y no tiene que ver con calidad de la obra, tiene que ver con el respeto al proceso de creación, ¿no? Y a como estos escenarios que desde el Centro León se le están ofreciendo a los artistas para que puedan desarrollar proyectos nuevos, para que puedan entrar en conversaciones con otros artistas, con otros jurados, es decir, curadores que venimos de otros contextos a asomarnos a ver qué está pasando por acá. Entonces, eso de verdad lo celebro, lo aplaudo y lo admiro muchísimo porque es un formato inusual y es un formato que me parece que está realmente pensado en función del artista.